Hermanos, bueno, pues una vez más, hermanos, aquí presentes, hermanos, para tener un nuevo estudio bíblico, hermanos, esta vez con una enseñanza eh, que se titula, hermanos, la armadura de Dios. Bueno, hermanos, saludándoles en la paz del Señor y pidiendo siempre a nuestro todo creador, a nuestro eterno Dios, que ilumine y que nos dé sabiduría y que nos guíe a la verdad. Hermanos, bueno, en esta ocasión hemos escogido este tema muy importante que es la armadura de Dios, en lo cual nuestro Dios nos enseña cómo tenemos que estar armados, o sea, cómo tener, ¿no?, los implementos de la armadura que Dios ordena a todos los que los considera sus hijos. Entonces, hermano, partiendo de este punto, ¿no? Empezamos. ¿Qué quiere decir una armadura, hermano? O sea, ¿a qué nos referimos al mencionar una armadura? Y esta tiene que ser de Dios. Armadura en términos simples sería como aquí lo hemos descrito, que es una protección, ¿no? Y esta armadura de Dios es una protección contra las acechanzas del diablo, ¿no? Hermanos, tal vez un ejemplo más didáctico es darles de una protección, ¿no? Viviendo estos tiempos que estamos en estas enfermedades que son esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, hermano. ¿Cómo vemos, no, la protección que nuestras autoridades mundialmente, se diría, no, nos dan un protocolo, ¿no?, para seguir, para tener esa protección contra este virus invisible, se podría decir en algunos casos que lo están mencionando o denominando de ese modo, en el cual nos dan, ¿no?, protocolos para protegerse mediante, por ejemplo, los barbijos, nos dan, por ejemplo, los guantes, nos dan esos hábitos de lavarse las manos, de desinfectarse, nos dan varios elementos químicos con el cual podemos combatir esta enfermedad, lo cual son el alcohol en gel y muchos, hermanos. Entonces, no, ¿cómo nos aperciben, no, nuestras autoridades de salud más que todo, ¿no?, en el cual nos dicen que nosotros tenemos que protegernos ahí? Igualmente, hermanos, ¿no?, nuestra protección contra las acechanzas del diablo es lo mismo, hermanos, ¿no? Entonces Dios nos da esta armadura para que nos protejamos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos da esta armadura? Porque en sí, hermanos, nosotros tal vez no en un términos de tal vez una guerra, ¿no, hermanos? Hablar de unos términos de guerra. No, nosotros en sí no estamos en guerra con nadie, porque y nosotros ya somos más que vencedores con nuestro Señor Jesucristo, porque así nos indican las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo ya venció, ya es triunfador de la guerra, ¿no? Él en el Calvario, ¿no?, Él ha vencido por nosotros, o sea, nos ha hecho más que vencedores, hermano. Partiendo de este punto, hermanos, entonces, nosotros somos como soldados, somos un ejército del Señor. ¿Con qué fin, hermano? Que nosotros estemos firmes. No con este fin. No, hermanos, en plan de guerra. Sí, hermanos, en algunas ocasiones estamos en plan de guerra, pero posteriormente vamos a indicarles cuándo nosotros entramos en guerra. Hermanos, entonces, hay dos ejércitos, para hacer más didáctica esta enseñanza, vamos a ver dos ejércitos de batalla. Un ejército de batalla es del enemigo y el otro ejército es de Dios, completo y ordenado, y en el cual los representamos con la armadura de Dios. Es una representación gráfica de aquí, ¿no? Y primero vamos a analizar los ejércitos de batalla del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es el diablo, es Satanás, el hijo de perdición que nos indica las Escrituras. Entonces, hermano, no estamos luchando contra, a veces no, en nuestra
imaginación decimos, no, el diablo me ha pecado, o el diablo me ha hecho pecar, o el diablo me ha tentado, ¿no? No es solamente el diablo, como el diablo es el capitán general, o se diría, ¿no? El general de todos los ejércitos que está a su cargo, como nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, y es el que gobierna desde los cielos aquí a sus a su ejército, ¿no? Que somos nosotros, nos gobierna desde los cielos. Pero en cambio, el diablo tiene los ejércitos aquí en este siglo, ¿no? Y nos relata cuáles son los ejércitos del diablo. Son los principados, son las potestades. Estos principados son autoridades, hermano, en el cual el diablo, por ejemplo, tiene gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué nos quiere decir gobernadores? Que están al servicio de Satanás, que cumplen el rol fundamental y las ordenanzas de Satanás. Esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las huestes espirituales son otro tipo de gobierno, ¿no? Las huestes son en realidad el reino de Satanás, ¿no? Tiene dos objetivos, es el de mentir y de impedir que se propague la verdad. Entonces, utilizan diferentes medios en el cuales la ciencia, la tecnología, son tantos medios que utiliza el diablo y está al servicio de tanta ciencia que hay hoy en día, tal vez equivocada, ¿no? Porque en realidad el diablo solamente su objetivo es hacer daño, ¿no? El diablo tiene la misión de robar, matar o destruir. No hay otro fin del diablo. Y sabe el diablo que en estos tiempos, cuando el Señor Jesucristo ha vencido la batalla, ¿no? Allá en la cruz, entonces el diablo ya sabe que su destino final es el lago de azufre. Y por eso hay una lucha, ¿no? Entre el ejército del enemigo, que es el diablo, y el ejército de Dios. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Que no quiere irse solito, que quiere llevarse a las almas, quiere llevarse a las personas. Él solito no quiere estar ahí. Entonces, por eso que hay una lucha, ¿no? Que el diablo quiere hacernos caer, ¿no? Con estas autoridades que él tiene, con sus ejércitos, con las huestes espirituales, con los gobernadores, ¿no? Con los principados, hermanos, ¿no? Pero Dios nos da una armadura, una protección, y nos dice en el libro de Efesios, ¿no? El apóstol Pablo da una recomendación a los efesios, ¿no? Al pueblo de ese entonces, y nos habla, ¿no? En las escrituras, en Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes, hermano. Nos dice resistir. Uno de los elementos principales aquí sería el de resistir, ¿no? Y estar firmes, ¿no? Como soldados, estar firmes, dispuestos a la guerra, ¿no? Estar firmes ahí nomás, Dios, porque la batalla ya ha sido vencida. Entonces, hermanos, dos elementos principales o dos mensajes nos da: el desistir y estar firmes, ¿no? En el versículo 14 nos dice también: estad pues firmes, un elemento principal, ceñidos vuestros lomos de la verdad, ¿no? Y vestidos con ahí es un elemento principal, o una vestimenta, ¿no? Se diría para su ejército, que nos da, por ejemplo, la verdad. La verdad aquí lo encontramos en esta ilustración como el cinturón de la verdad. ¿Por qué, hermanos, sabes el cinturón de la verdad? Es una parte bien importante, ¿no? Aquí el cinturón es en el cual sostiene, ¿no? Los lomos, tanto también puede ser la vestidura aquí, los pantalones, sostiene. Y también sostiene la espada del Espíritu, que posteriormente lo vamos a realizar. Entonces, hermanos, es un elemento muy importante, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir, por ejemplo, con el cinturón? Es igual a la verdad. Espiritualmente hablando, esto sería físicamente tal vez hablando, y esto es la verdad espiritualmente hablando. La verdad, ¿qué es? Es sinónimo de certeza, de confianza, de fidelidad, ¿no? En la palabra de Dios, que nosotros sabemos la verdad,
sabemos que nuestra alma no va a morir, sabemos que nuestro Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Claramente en las Escrituras nos indica eso. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que ser cambiados de opinión o de esa palabra, ¿no? Que dice que la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en ese aspecto, en creerle a la verdad, ¿no? En que la verdad es fidedigna, que es algo de creer. Entonces, hermanos, este elemento principal y espiritual que es la verdad, es algo que todo cristiano debemos tener, hermanos, ¿no? Y proseguimos y dice, con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? No, se podría decir también en términos simples que es un chaleco, no es un chaleco, es algo que protege el corazón, ¿no? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿No? Es un que protege el corazón, porque del corazón, claramente las escrituras del corazón provienen los pensamientos malos. Entonces, si nuestro corazón, nuestros sentimientos están afirmados en la palabra de Dios, va a ser difícil que nos cambien de parecer o tener, ¿cómo les puedo decir? ¿Por qué el soldado es protegido por la coraza? Porque el corazón tiene que ser cuidado. Y mediante el corazón nosotros amamos la justicia. ¿Y qué es la justicia para nosotros? Es la santidad. Es la santidad, ¿no? Es ser justos, ¿no? Por ejemplo, al cumplir los mandamientos, ¿somos justos? Somos justos, amamos la justicia, porque nosotros nos sometemos a los mandamientos que Dios ha establecido, hacemos caso de eso. Entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos y la palabra de Dios que está en las Escrituras, nosotros vamos a querer cada día buscar más la santidad y ser justos delante de Dios. Entonces, hermanos, con esta coraza nos protegemos de esas acechanzas que tiene el diablo, hermanos. También el tercer elemento aquí nos dice, y calzados de los pies, ¿no? Los calzados de los pies con el apresto del Evangelio. O sea, apresto, en otras palabras, nos quiere decir que es la preparación, ¿no? Que tenemos que estar preparados en el Evangelio de la paz. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que estar preparados, hermanos? ¿No? En el caso del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para empezar, hermanos, el Evangelio tenemos que definirlo como una noticia grande, ¿no? Una noticia mundial que hace 2000 años lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de su muerte, hermano, se dio este periodo de gracia, en el cual llamamos, es un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo nos da, digamos, un perdón, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces nosotros somos salvos por eso, por conocer por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, nos da ese tiempo de gracia. Entonces, esa es una noticia de las buenas nuevas, la noticia que nosotros podemos ser salvos, hermano. Entonces, si nosotros, hermano, estamos aquí, estamos en el Evangelio, entonces nosotros tenemos que conocer el Evangelio. El Evangelio significa el Nuevo Testamento. Ahí están los libros del Evangelio, ¿no? Claramente, hermano, podemos apreciar la vida de Jesús, cómo estaba Jesús hasta la muerte, luego a quién, tal vez con el propósito que se predique el Evangelio, al apóstol Pablo le dio ese mandato para que él predicara, ¿no? El Evangelio. Entonces, hermano, tenemos que conocer y dar a conocer. A ver si nos preguntamos, ¿por qué entonces el calzado es el Evangelio? ¿Por qué lo ponen aquí abajo el calzado? Porque el calzado, ¿para qué nos sirve? Para andar correctamente, ¿no? En una guisa, por ejemplo, sin unas botas adecuadas, no vamos a poder movernos. Entonces nosotros tenemos que caminar, tenemos que ir. Entonces, en otras palabras, dar a conocer la palabra. Tal vez, hermano, como al principio les hablaba, esto puede ser el mejor ataque de un cristiano. ¿Por qué? Porque al dar a conocer la palabra a otras personas, arrebatamos del ejército del enemigo, que es
que es el diablo, arrebatamos, ¿no? A uno de sus soldados, a uno de sus componentes, arrebatamos. Si esta persona no era libre, vivía en la esclavitud, porque estar en el pecado, ser esclavo del pecado, no es libertad, hermano. A veces confundimos los conceptos, ¿no? Pensamos que al hacer nuestro libre albedrío lo que queremos, somos libres de hacer lo que sea. No, pero al contrario, hermanos, ahí estamos esclavizados con las costumbres, estamos esclavizados de diferentes maneras, hermanos. Entonces, al conocer la verdad, somos libres, hermano. Todos tal vez estaban en algún momento, hermano, mira, en mi juventud, años atrás, yo estaba aquí, hermano, estaba esclavo de las costumbres, estaba esclavo de las tradiciones, tal vez estaba esclavo de algunas vanidades, ¿no, hermanos? Entonces, yo al conocer la palabra, entonces cuando se ha transmitido la palabra, entonces yo he conocido la verdad y ya no soy esclavo, hermanos. Entonces, a eso nos referimos con el calzado del Evangelio, en dar a conocer las buenas nuevas, hermano. Y también, hermano, en el punto 4 nos habla del escudo, el escudo de la fe. ¿No ve? ¿Con qué podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno? ¿No ve? En este caso, hermano, el cuarto es el escudo y es la fe. Aquí claramente en la ilustración no lo tenemos este escudo, ¿no? Este escudo, miren, la dimensión del escudo es grande, capaz de tal vez detener, ¿no? Algún fuego, alguna flecha, algo. Entonces, esto nos sirve como protección. Tal vez ver una similitud, un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, ¿no? La policía sale de diferentes países salen siempre con un escudo de protección. ¿Para qué? Va a cuidar la cabeza, puede ser todo el cuerpo, todo el sistema donde generalmente es vulnerable, ¿no? Por ejemplo, el corazón, partes principales de nuestros órganos. Entonces, ¿qué función cumple el escudo? Es de proteger. Entonces, protege el cuerpo. El escudo es movible. Donde te atacan, tú tienes que poner el escudo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí espiritualmente hablando, hermanos, es la fe. Claramente nos dice nuestra escritura que es la fe. La fe, hermano, ya hemos hablado harto de la fe. La fe tiene dos elementos principales, ¿no? En el cual lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay dos elementos importantes que son la certeza y la convicción, ¿no? La certeza y la convicción. También es una creencia, pues, o sea, va acompañado la fe de creer de algo, creer en algo, ¿no? Y en este caso es creer en Dios, ¿no? Es una esperanza de vida. Si tú estás puesto bien el escudo de la fe, difícil, pues, hermanos, que nos muevan con teorías, con doctrinas falsas, tal vez con interrogantes. Las maquinaciones del diablo son muchas, no solamente imagínense, el diablo es astuto, perfectamente sabe nuestras debilidades, en dónde estamos fallando, cuál es nuestra debilidad, ¿no? Como un ejemplo le digo, tal vez de unos hermanos es el adulterio, de otros hermanos es la vanidad, o de otros hermanos tal vez los entretiene con vanidades, se puede decir, los entretiene con tantas cosas, o con odio, con ira, hermanos, también, ¿no? Entonces, hermanos, cada cual tenemos nuestro punto débil, hermano, y para reforzar ese punto débil que tenemos y para que no nos ataque el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra fe tiene que estar en primer lugar. Tenemos que creer en eso. Y no tiene que movernos nadie de esa creencia. Entonces no vamos a ser atacados por el enemigo fácilmente si vamos a tener esa fe, hermanos. Entonces, en el quinto lugar lo tenemos al yelmo, ¿no? En el quinto lugar, claramente aquí nos dice, y el yelmo de la salvación.
¿no? El yelmo, ¿a qué se refiere? Se refiere al casco principalmente, a todo este casco que tenía, ¿no? Pareciera que en esta ilustración nos han traído a un ciudadano romano, ¿no? Que en Roma, en la antigua Roma, se protegían así los soldados, en el cual tenían flechas, inclusive las flechas venían de fuego, ¿no? Algunos escudos lo hacían con madera o bien lo hacían de pura plancha, se podría decir, de metal, ¿no? Entonces, el yelmo es una medida de protección, el yelmo de salvación, ¿no? El yelmo también, materialmente lo podemos ver, salvación espiritualmente, ¿no? La salvación, ¿de dónde proviene la salvación? Del arrepentimiento, ¿no? Del regalo de Dios, ese es el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿no? Nos dio muriendo por nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos esta armadura que es la salvación, hermano, y nos arrepentimos, no es un regalo de Dios en el cual nosotros tal vez no éramos justificados, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos justificó. Entonces, hermanos, si tenemos esa salvación y estamos seguros de esa salvación, nadie no nos va a hacer cambiar de opinión en que nosotros tal vez no hay salvos, ¿no? Con esas teorías que hoy día tal vez la ciencia, mediante los gobernadores de las tinieblas o las huestes espirituales, ¿no? Crean doctrinas, crean teorías, hermano, ¿no? Entonces, pero hermanos, nosotros estamos seguros, hermano, de que nuestra salvación es algo real, es algo cierto. Algo que va a ocurrir, hermanos, ¿no? Porque claramente, ¿no?, en nuestras escrituras nos dice, el que persevera al fin, ese será salvo. Entonces, nosotros tenemos que creer, ¿no?, en esa palabra y en esa promesa de salvación. Entonces, pasando también al elemento que es la espada aquí, ¿no? Yo pienso que la espada es el elemento más importante de un soldado, de un guerrero. ¿Por qué? Porque la espada, ¿qué va a hacer la espada? La espada va a defendernos, hermano, por el ataque del enemigo, ¿no? Cuando una persona, antes de los espadachines, se podría decir, ¿no?, romanos, ¿qué hacían? La espada era un instrumento de lucha. ¿Por qué? Porque con la espada no podían defenderse y a la vez herir al contrincante, ¿no? La espada es un elemento importante, un instrumento de guerra importante, en el cual es para defensa, ¿no? Para defensa y para ataque también, para las dos cosas, para defensa y para ataque. Entonces, hermanos, partiendo de esto, espiritualmente, para nosotros el espíritu, se podría decir en unos términos sencillos que es una energía divina, es algo, ya sabemos, hermanos, que anteriormente, en anteriores estudios bíblicos, hemos dicho que el cuerpo, una persona, está formado por tres elementos importantes, que son el alma, el espíritu y el cuerpo. Y hemos detallado uno por uno para dónde va, cómo es, en qué queda, ¿no, hermanos? Entonces, para esto, no. ¿Qué hace, qué función cumple el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por ejemplo, cumple la función de vencer los pecados. Esa es su función principal. ¿Por qué? Porque es una fuerza divina que tenemos dentro de nuestro interior, ¿no? Esa fuerza divina, claramente, ¿no?, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos desde el 16, hermano, hasta el 21, ¿no?, nos indica que andemos en el Espíritu, ¿no? Nos dice las Escrituras que andemos en el Espíritu y no en la carne, nos dice, porque las obras de la carne nos dice, son los pecados. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, enemistades, celos, pleitos, contiendas. Después dice herejías, borracheras, orgías, ¿no?, y otras cosas semejantes, dicen, ¿no? Tales pecados, dice, los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu es la energía divina en el cual nos ayuda a luchar, ¿no?, contra estos pecados. Entonces, si nosotros vamos a tener al Espíritu Santo
ya en nuestros corazones y vamos a estar, como les digo, totalmente energizados de esa energía del Espíritu, ¿qué va a pasar? No nos va a atacar el enemigo. ¿Por qué? Porque claramente nosotros no vamos a practicar las obras de la carne. Vamos a estar en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, ¿no? Hermanos, entonces pasamos a la siguiente vestimenta, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, en el 7, hermanos, lo he puesto en paréntesis, ¿por qué? Porque aquí en nuestra ilustración nos muestra, ¿no? La oración en la parte de las rodillas, ¿no? Y yo lo he puesto en paréntesis, hermano. No dice rodillas, no especifica, pero sí habla, ¿no? Aquí en esta parte claramente nos habla, ¿no? Después de la espada del Espíritu nos dice que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y aquí, por ejemplo, en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y toda perseverancia y súplica para todos los santos. Nos dice que perseveremos en la oración. Entonces, aquí es un elemento, es un séptimo que a veces, hermano, no lo toman en cuenta, hermanos, pero yo he querido tomarlo en cuenta porque está escrito aquí en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, nos habla de orando, nos habla de la oración, ¿no? Entonces, hermano, y aquí en la ilustración que tenemos gráficamente, claramente nos indica las rodillas. ¿Por qué, hermanos? Porque la rodilla es un elemento principal para el cristiano. Porque eso nos sirve para doblar rodillas, ¿no? Para postrarnos ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, para pedirle misericordia, ¿no? Para pedirle, hermanos, conversar, dialogar con nuestro Dios. Y si estamos, imagínense, hermanos, si nosotros, a ver, dando un ejemplo, por decirle, ¿no? Un familiar o está lejano, ¿no? Imagínense que no hablen por teléfono durante 10 años, 15 años, pónganle, ¿no? Y no hablan, de aquí a unos 30 años lo ven, lo vas a ver como un desconocido, como si no lo conocieras, ¿no, hermanos? No lo conoce, va a llegar, un día se presenta contigo y te dice, mira, yo soy tu hermano, así, cuando he nacido me he ido allá y vengo de 30 años. Nunca has hablado con él, va a ser desconocido, nunca has hablado por teléfono. Igualmente, hermanos, con Dios, si no tenemos un contacto así, mediante la oración hablamos con Dios, Dios nos va a desconocer. ¿Quién eres vos? No te conozco, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Qué opinión tienen? Es así. La oración nos va a llevar a la comunión con Dios, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar constantemente comunicados y eso no se va a romper, eh, ese lazo que tenemos nosotros con nuestro Dios. Esa comunión. Entonces, tan importante es la oración, hermanos, que en el séptimo punto lo hemos puesto, de aquí de los elementos principales, ¿no? De la armadura de Dios. Hermano, entonces, viendo, y para finalizar, hermanos, voy a tratar digamos, de ver el objetivo principal, ¿no? El objetivo de vestirse con la armadura de Dios, ese objetivo principal es, hermanos, claramente en la palabra igual nos indica, es para que podáis resistir al día malo. ¿Con qué se refiere al día malo, no? A los días en el cual, hermanos, tal vez como un ejemplo, tenemos desánimos, tenemos tal vez ira, tal vez tenemos ese día nos ha pasado algo, o alguien nos ha hablado mal, o esto, lo otro, para desechar lo malo, ¿no? Entonces, tenemos que estar armados, tenemos que estar puestos la armadura de Dios, ¿no? Para resistir el día malo, habiendo acabado todo, ¿no? Y estar firmes, en todo momento estar firmes, nunca desmayar, nunca decir estoy cansado y bueno, pues tendré unas vacaciones y me iré por lo menos un añito, descansaré. No, hermanos, porque si nosotros hacemos eso, hermano, no vamos a estar firmes, vamos a tal vez dar lugar al enemigo para que nos dé
ociosidad en primer lugar. En segundo lugar, nos dé entretenimientos. Podemos acceder a otras cosas, hermano. Cuando uno no es, por decirles, en un trabajo, ¿no? No somos constantes en un trabajo, nos faltamos 1, 2, 3 días. ¿Qué pasa? Nos botan del trabajo. Y cuando nos botan del trabajo, ¿qué hacen? Buscamos otro, esto, el otro, igualitos. Si no van a estar constantes con la armadura, no vamos a estar con, con la palabra, no van a estar cumpliendo esto, hermano, no vamos a ser desechados. Y fácilmente somos presa fácil para el enemigo, para que Él nos gane, ¿no? Nos gane terreno y nos ponga a su lugar, ¿no? Podemos estar apoyándole a Él, no. No, hermanos, no, tenemos que estar siempre firmes, hermanos, estando y esperando, velando nuestra salvación. Claramente las Escrituras dicen, velando nuestra salvación, nos habla de velar una salvación, ¿no? Como las vírgenes prudentes, que es un clásico, tal vez se podría decir, de toda nuestra Escritura. Tal vez es la mejor parábola que podemos encontrar de esperar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, partiendo y concluyendo este estudio bíblico, hermanos, siempre dando las gracias al Todopoderoso y dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos despedimos, hermanos, con este estudio bíblico, siempre animándoles, ¿no? Alientándoles a todos los hermanos que tal vez, hermanos, les falta, ¿no? Una vestidura, un elemento principal de la armadura de Dios, hermanos. Y meditemos en qué nos falta, qué armadura nos falta. Nos falta tal vez la coraza, tal vez a otros hermanos, ¿no? Les falta los calzados del Evangelio, ¿no? Que es importante, que de primero conocer el Evangelio, luego dar a conocer, ¿no? Cuando tú conoces, hermano, si claramente la palabra dice, si por gracia tú lo recibiste, por gracia también tenemos que darlo, hermano. No tenemos que guardar los conocimientos que nosotros tenemos, hermano. De eso también vamos a dar cuentas a Dios. Porque si Dios en su misericordia nos ha dado este conocimiento, hermanos, no podemos guardar. Por gracia nos ha dado, es un regalo de Dios que nos ha dado el conocimiento, para que nosotros también demos a los demás y que sepan las buenas nuevas, hermano, ¿no? Tal vez a otros hermanos, mire, analizando, hermano, les puede faltar inclusive lo más importante, el espíritu, la espada, ¿no? A otros tal vez les falta, no tienen el escudo. ¿Con qué protegerse, hermano? Son presa fácil para el enemigo, ¿no? Porque no ponen el escudo, pues no hay el escudo de la fe, que es muy importante la fe que tenemos que tener, ¿no? También, hermanos, podemos hablar aquí del yelmo, ¿no? El yelmo de la salvación, ¿no? Es el casco, el protector de los pensamientos malos, se podría decir, ¿no? Entonces, hermanos, acabando y siempre sugiriéndoles a todos los hermanos a que analicen este, este estudio bíblico, hermanos, y también, hermanos, ¿no? Tal vez al final, muchos hermanos me han escrito, me han dado mensajes, hermanos. La verdad, yo no, en este estudio soy nuevo, y me dicen, ¿no? Cómo deberíamos entrar al canal, hermano. Solamente ahí abajo en la pantalla, claramente mi nombre está completo, hermano. Con eso entran, hermano. Tenemos diferentes estudios. Véanlo, hermano, en estos fines de semana que estamos aquí en nuestras casas, hermano. Entonces, véanlo, medítenlo, hermanos. El fin de nosotros no es saturarles tal vez, ¿no? Ver, porque para ver y para analizar la palabra de Dios necesitamos estar en paz, necesitamos estar tranquilos, estar libres, ¿no? De cualquier afán, todo, para que la palabra entre en nuestros corazones y se detenga ahí, hermanos. Y también nos han pedido, hermanos, nos han pedido una opinión, ¿no? Una opinión personal, se diría, de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Y a la verdad, hermanos, parece que esto avanza fuerte, no hay quien lo detenga, hermanos, ¿no? Vamos
de mal en peor, ¿no? No hay una solución al final del camino. Tal vez la haya, hermanos, todo depende de Dios. Eso me hace recuerdo este momento, ¿no? Cuando en la antigüedad, ¿no? En la ciudad de Nínive, ¿no? Creo que era Jonás, si no me equivoco, el que Dios le envía, ¿no? Para que avise al pueblo de Nínive que iba a ser destruida la ciudad. Entonces Jonás va y les dice, ¿no? Dentro de 30 días, es un ejemplo, no va a ser destruido el Nínive porque Dios, Jehová, ha dicho que va a destruir. Tal vez había mucha maldad en Nínive, ¿no? Y la gente, desde empezando de los gobernantes ahí, hermanos, han doblado los rodillas, han proclamado ayuno, toda esta situación, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en su misericordia se arrepintió de castigar a Nínive y el pueblo de Nínive por su fe, por pedir perdón, ¿no? Por la misericordia de Dios, no castigó a Nínive y ellos se salvaron, hermano. Yo pienso, ¿no? En esta pandemia, hermano, está en las manos de nosotros, ¿no? Desde el pueblo, de todo el mundo, que doble rodillas, que pidamos unánimes al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque Dios no lo ha, hermanos, si vemos las redes sociales, los noticieros internacionales, de dónde se origina este virus, hermano, vamos a ver, vamos a escuchar y corroborar tal vez, claro, no en exactitud, pero este virus ha sido hecho por los hombres, hermano. Y Dios lo ha permitido, hermano, lo ha permitido. Claramente hace rato hemos mencionado que el diablo ha venido, o sea, utiliza a estos huéspedes, a estos principados, ¿no? De las regiones celestes, inclusive nos dicen, ¿no? De principados, potestades, que son autoridades, hermano. Autoridades pueden ser de salud, tantas cosas, ¿no? Y también nos han preguntado, hermanos, que cómo se puede prevenir, ¿no? Yo pienso que, hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermano, con el pueblo de Dios, ¿no? Con los cristianos, con el pueblo de Dios, ¿no? Y con las personas que son inconversas también tiene un propósito de que conozcan a Dios, que en estas pandemias, viendo estas cosas, hermanos, reaccionen, porque a veces, hermanos, la palabra se queda hueca cuando se predica, o bien se les dice, se dan las noticias, son incrédulos en esta situación, pero viendo estos hechos, con hechos ya como Santo Tomás de ver para creer, ¿no? Entonces ven, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, hermanos, yo pienso que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermano. Si no es con esta pandemia que es el coronavirus, hermano, vamos a morir, hermanos. A veces, ¿no? En la Biblia, en las Escrituras claramente nos dice que el morir es ganancia, hermano. Si Dios de su voluntad lo permite, lo desea, hermanos, ¿qué podemos hacer? Son la voluntad de Dios. Pero hermanos, como ciudadanos también de un país, hermano, tenemos que hacer caso. Porque ¿qué pasa si una persona no se cuida? Que no, tal vez su confianza, hermano, está en la medicina, ¿no? En esas cosas, y se cuida, ve esta situación, pero de alguna otra manera, o sea, tenemos un destino, o sea, ese destino, hermano, es la voluntad de Dios. Y si vamos a tener que perecer, vamos a perecer, hermanos. Pero, hermanos, también, ¿no? El amor al prójimo. Ahí entra el amor al prójimo. Cuando uno tiene que protegerse con esas medidas de bioseguridad que dan los gobiernos, ahí tenemos que demostrar el amor al prójimo. Si nosotros somos contagiados, o bien nosotros también no tenemos que ser, digamos, canal para transmisión. El amor al prójimo significa que nosotros no podemos andar, digamos, ¿no? En nuestro libre albedrío, ¿no? Si nosotros nos cuidamos o no nos cuidamos, no, hermano, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser precavidos en esa situación, hacer caso a las autoridades también que nos dicen, ¿no? Según los protocolos, hermanos. Nada más, hermanos, y con esto me despido, hermanos, y que sea de bendición este estudio bíblico que hemos hecho, hermanos, con el afán siempre, ¿no? De dar un mensaje de salvación a todo el pueblo de Dios. Gloria a Dios.